Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos otra vez aquí para llevarles las buenas nuevas de salvación. Y vamos a hablar ahora sobre el tema ¿qué sucede cuando creemos en el Señor? Y es importante que nosotros aprendamos todos a conocer la palabra del Señor. Yo les bendigo en esta preciosa hora y les doy la bienvenida a todos para que nos acompañen y juntos estudiemos esta palabra y la comunique también a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos, para que todos puedan conocer a Jesucristo tal y como es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el que vino para darnos vida. Y sobre eso vamos a hablar ahora, sobre la vida. ¿Qué sucede cuando yo creo en el Señor? La palabra dice allá en San Juan, capítulo 5, su verso 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando conocemos al Señor, ¿qué sucede? Pasamos de la muerte a la vida. Ya no morimos, o sea, pues espiritualmente, ¿verdad? En este cuerpo, pues sí, vamos a tener que morir un día. Pero en lo que es nuestra vida espiritual, nuestra alma, que es la que se presentará delante de Dios para darle cuenta de lo que hizo, ya sea bueno o sea malo. Y aquí la palabra pues nos establece una base importante. De cierto os digo, ¿verdad? El que cree el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dos cosas importantes: creer en la palabra de Dios y creer en Dios el Padre, que fue quien envió a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros creemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, y creemos también en el progenitor de esa palabra, en el que nos da esa palabra, entonces vamos a adquirir la vida. Y para esto también necesitamos de la luz. Allá en en Lucas, su capítulo 10, su verso de 16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros recibe, a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos, para cuando nosotros evangelizamos, le presentamos las buenas nuevas o llevamos las buenas nuevas a las personas. Entonces, entienda la gente que si rechaza a alguno de los hijos de Dios, está rechazando al mismo Padre y también a Jesucristo. Entonces, mucha gente dice que cree en Dios, pero cuando le hablamos la palabra del Señor y le hablamos del reino y le explicamos cómo es el reino, entonces ya no quiere adquirir esas responsabilidades de caminar de acuerdo a cómo se camina en el reino. Cuando hablaba de la luz, la cita no era la que leí, es la de San Juan 12:46. Cuando dice: yo, dice Jesús, la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Qué importante, la luz, o sea, Jesús, ¿verdad? Yo, dice, la luz he venido al mundo, para que todo aquel, no hay acepción de persona, no hay posición social que aquí cuente, tanto el más miserable de los hombres como el más elocuente de ellos,
están en pecado y eso los separa de Dios, del reino de Dios. Entonces, para yo venir al Padre, para venir al reino de Dios, debo de venir a través de la manera que el Señor lo establece, y es a través del camino correcto. Y Jesús dice en San Juan 14:6, yo, dice, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué importante cuando hablamos de la luz, porque el que anda en luz no anda en tinieblas, el que anda en tinieblas tropieza con todo lo que encuentra. Entonces es importante de andar correctamente en la luz. En Colosenses 1:13 también nos está hablando de un traslado que hay que hacer, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que en su versículo 13 de Colosenses 1, dice que el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ese el cual nos ha librado. ¿Quién es el que nos ha librado? Jesucristo, porque Él fue el que vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos. Allá en Hechos 4:12 también dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo es que nosotros podemos alcanzar esa bendición de ser, como decíamos ayer en la enseñanza de anoche, a hijos de Dios. Somos bendecidos como hijos de Dios y por lo tanto tenemos que también dar fruto como hijos de Dios, dar testimonio como hijos de Dios que somos, para que no tengamos tropiezo, para que no tengamos problemas, ¿verdad? Porque la gente ve en nosotros a Cristo, de la manera que nosotros nos conducimos, de la manera que nosotros vivimos, de la manera que nosotros actuamos, como es mi testimonio. Hablábamos anoche de lo que es la identidad, y la identidad en nosotros tiene mucho que ver y que aportar en lo que es tocante al reino de Dios, ¿va? El que oye mi palabra, es importante que nosotros, el que cree en Jesucristo, el que cree en Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Yo tengo que creer tanto en Jesucristo, en la palabra de Cristo, y también tengo que creer en la persona que envió a Jesucristo. ¿Quién fue ese personaje? Fue Dios, el Padre, el que se despojó de su Hijo y lo entregó, dice, por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor en el verso 17 de San Juan 3, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo crea en Jesucristo y sea salvo por medio de Jesucristo. Por eso tenemos que tener bien en claro cuando Jesús nos dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que el mundo, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, tenga la vida, tenga esa esperanza en Jesús y ya no ande más en tinieblas. Cuando yo conozco la luz, yo puedo ver, puedo moverme, puedo caminar, puedo hacer muchas cosas, pero cuando está en tinieblas, la persona no puede hacer nada, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos y lo conozcamos también, porque si no conocemos el camino, vamos a tener problemas. Y entonces, como punto número 2, tenemos allá en San Juan 6:47, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, Jesús es la vida. Jesús, algunos podrán preguntar, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida? Pues Jesús es la vida. Dios es la vida.
Jesús dice allá en San Juan 17, 1 al 3, lo vamos a leer, ¿verdad? Pero ahí en el 3 dice que Jesús, la vida eterna es que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero. Y dice la palabra del Señor, estas cosas habló Jesús, y levantando, dice, los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también, dice, tu Hijo te glorifique a ti. Qué precioso es entregarle cuentas a alguien que le encomendó un trabajo por hacer y entregarlo de esta manera con la satisfacción correcta, con el conocimiento y el entendimiento correcto de que todo lo hizo exactamente tal y como el Padre se lo mandó a hacer, ¿verdad? Por eso dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado, dice, potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Todo el que viene a Cristo adquiere vida eterna, entra a la vida. Es como dijo Pablo allá en el versículo de Colosenses 1:13 que le acabo de leer, es trasladado, ¿verdad?, del reino de la tiniebla, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Cuando el hombre no puede ver la luz, no está en él, hace cualquier cosa, a veces sin pensar, sin querer, viene y cae en problemas difíciles, en hábitos que después lo van a avergonzar, lo van a arruinar, no le van a servir en su estilo de vida que tiene, tanto en problemas familiares, en problemas sociales, en problemas con el trabajo, porque los hace irresponsables, los hace personas impotentes que no pueden sujetarse a sí mismos. Cuando las personas comienzan a ingerir, vamos a hablar, por ejemplo, de los que ingieren licor, ¿verdad? Cuando ellos comienzan, ellos tienen la capacidad de tomarse una copa y de ahí parar y lo hacen socialmente. Pero llega el momento cuando ya aquel estilo de vida desaparece y ya involuntariamente el hombre empieza a acceder a hacer las cosas que no debe hacer, los hábitos que no debe practicar. ¿Cómo comienzan? Comienzan con poquito y así se van creciendo y creciendo hasta que ya se vuelve incontrolable. Igual también es la violencia, igual también son las prácticas mundanas que el mundo practica y también a veces muchos cristianos las practican. Y eso deja en mal vista el Evangelio de Cristo. Y por eso tenemos que escudriñar bien las Escrituras. Tenemos que aprender que las Escrituras son las que nos van a enseñar a nosotros cuál es el camino a la vida eterna y cómo lo vamos a encontrar, y ellas son las que también nos van a dar testimonio de la persona de Jesucristo. Y por eso aquí en este versículo que estamos leyendo de San Juan 17, en el verso 3 dice, y esta testificando Jesús y dando fe de que él había cumplido y que cumplió fielmente las ordenanzas del diseño que el Padre le dio, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, que conozcamos a Dios, al único, dice, Dios verdadero, y también a Jesucristo, dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Es importante que nosotros, hermanos amados, audiencia que nos escucha en esta hora, pueda entender la palabra gloriosa de nuestro Padre Celestial. Palabra que no vino solamente para que la conozcamos. A veces en lo secular
Habemos personas o hay personas que pueden sacar una carrera, pueden estudiar, pueden adquirir un nombre grande que los exalte, que los lleve a la fama y todo eso, y pueden ser personas muy cultas, pueden ser personas que pueden refrenarse de muchas cosas y hacer mucho bien a la humanidad, pero están fuera del diseño del Señor. No tienen a Cristo en su corazón, y para pertenecer al reino de Dios tenemos que tener a Jesucristo, y también debemos andar como Él anduvo y hacer como Él hizo, para que se cumpla en nosotros la palabra que les enseñó a sus discípulos cuando les dijo: ejemplo os he dado para que como yo, dice, os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, esta tarea de predicar el evangelio no es tarea solamente del apóstol o del profeta, del evangelista, ni tampoco del pastor ni del maestro. Esta es una tarea, un trabajo que toda la iglesia en conjunto, en unidad, conociendo el diseño y estableciendo el reino de Dios, se debe de hacer de una manera integral para que todos conozcamos cómo es el proceso. Siempre se nos enseña, ya sea en la reforma que se da todos los días lunes, en los de entrenamiento de discipulado que se da los días miércoles, en lo que es el discipulado que se da los días martes, a nivel de toda la misión, a través de los hermanos que están puestos para dar esas enseñanzas y ese conocimiento a la iglesia, para que Misión Cristiana al Calvario aprenda a entender un solo lenguaje y hacer una misma cosa como Jesús lo ordena que se haga. No podemos hacer cosas diferentes. Dios es único, Dios es uno, no hay muchos dioses. Allá en Deuteronomios 6:4, el Señor a través de su siervo Moisés le está diciendo al pueblo y le dice que: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué me está diciendo la palabra ahí? Que yo no puedo buscar a Dios en diferentes figuras. Dios no es ninguna figura, Dios es único y Él está en el cielo, y a la diestra de Él está su Hijo Jesucristo, como dice aquí, ¿verdad? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tenemos que aprender, hermanos, la palabra todos los días. Es deber, es necesidad de ustedes que me escuchan, mis hermanos, mis discípulos o discípulos del Señor. Yo también soy un discípulo del Señor. Todos somos discípulos del Señor. Cristo fue discípulo del Padre, y entonces por eso enseñó y encargó este discipulado, para que todos lo hagamos de igual manera y no hagamos nada diferente, sino hagamos todas las cosas tal y como el Señor nos las ordena y nos las demanda. Veamos allá también en San Juan 6, su versículo 32 hasta el 39, dice la palabra del Señor, leyéndola en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que Jesús les dijo: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, Cristo es el pan del cielo. Él es el pan que vino a los hombres para que comiéramos de él. Dice el verso 35, yo, dice, soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto me dice que Jesús estaba sujeto al Padre. Él es mi Salvador, pero Él estaba sujeto al Padre y nunca hacía nada que no estuviera en la voluntad del Padre. En el verso 19 del capítulo 5 también dice, de cierto os digo, no, dice, puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pongamos atención. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, separado de Dios, Cristo no podía hacer nada. Separado del Padre, no podía hacer nada. No porque no pudiera. Él lo podía hacer. Tenía la autoridad, tenía el poder, pero nunca hizo nada fuera de la hora que el Padre le había determinado hacer. Si no, dice, lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, hace también el Hijo igualmente. No hacía nada diferente. A veces hay personas que dicen, no, a mí me gusta hacerlo así, pero no es así. Es como dice la palabra del Señor. Aquí está escrito cómo se hace el diseño. El diseño ya está preparado, ya está hecho. Dios allá a Moisés en Éxodo 25:40, que es un texto muy importante para nosotros, Misión Cristiana El Calvario, cuando el Señor le dice a Moisés y le habla y le dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, no tenía por qué hacerlo diferente, tenía que hacerlo exactamente igual para que pudiera tener el valor correcto y la calificación correcta que el Padre le estaba dando. Vamos a ver el tercer punto. El tercer punto está en San Juan capítulo 7, su verso 38 y 39. Y dice la palabra del Señor así. Voy a leer desde el 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este es el tercer punto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. En el verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de venir, ¿verdad? O sea, del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeran en Jesús. Pues aún, dice, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces es bien importante que tengamos todos estos cuidados. Cuando usted creyó, como decíamos ayer, ¿verdad? En Efesios 1:13, recibimos el sello de la promesa. Como hijos recibimos ese sello de la promesa por haber creído en Jesucristo, o sea, el sello del Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto bien importante que conozcamos bien nosotros porque tenemos que saberlo.
Allá en San Juan, su capítulo 14, vemos también la palabra del Señor operando en todos los hermanos, los discípulos, ¿verdad? Allá en el verso 16, dice la palabra del Señor, y yo, dice, rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis, aleluya, pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero mire allá en el que leímos, cuando Jesús les está hablando, ahí en el versículo 39 de San Juan 7, ahí dice que no lo habían recibido porque todavía no había llegado, pero lo iban a recibir. Aquí ya estamos viendo que ya lo tienen, ya los hermanos, los discípulos ya lo tienen. Por eso dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Oiga bien, el mundo no lo puede recibir, porque no le ve, o sea, ellos están en tinieblas, pero usted está en luz, ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré, dice, huérfanos, vendré a vosotros, y todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis, porque Cristo vive. Iglesia, nosotros vivimos. Amigos, si no tienen a Cristo y se pueden volver al Señor, Él los llama, los invita y dice, vengan luego y estemos a cuenta. Y les muestra que si sus pecados fueran como la grana, serán rojos serán blancos como la lana, ¿verdad? Y serán blancos como la nieve, porque los que van a la nieve conocen, ¿verdad?, cómo es la nieve, linda, blanca, transparente, y así se vuelve el cristiano que viene a Jesús. En el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué importante cuando nosotros predicamos a Cristo, cuando nosotros enseñamos la palabra, que cuando estamos tal vez llevando a cabo la enseñanza, el Espíritu Santo nos trae todos aquellos textos que nosotros tenemos que tal vez decir y no nos acordábamos y los queríamos decir, pero no estaba en nuestra mente, en nuestra computadora. Pero el Espíritu Santo viene y nos recuerda y nos enseña todas las cosas. Todo el trabajo que hace el Espíritu Santo allá en San Juan 16, también dice en el verso 8, y dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creyeron en Jesucristo. De justicia, por cuanto el Señor Jesucristo había ido al Padre y no había ido al Padre. De pecado, por cuanto no creíste en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto es el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado. Mire qué tremendo. El Señor no solo nos dio vida,
también ahí adquiere poder sobre las potestades de las tinieblas, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y dice, el diablo nada tiene que ver en nosotros. Nosotros los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, Misión Cristiana el Calvario, ustedes, el diablo no tiene nada que ver en ustedes ni en mí, porque nosotros tenemos los genes de Cristo, del Padre a través de Cristo, a través del nacimiento de nuevo, y tenemos cada día que ejecutar esta palabra del Señor, ejecutándola con poder. Por eso este tercer punto es importante, porque tenemos que creer, dice, que si el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, aleluya. Y eso es bien importante, muy importante. En San Juan 14:6 es un versículo que todo mundo lo conoce. Ahí dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice el Señor, viene al Padre si no es por Él. Por eso tenemos que rogarle al Señor, ¿verdad? El Señor ruega por nosotros, Él ruega al Padre para que nos dé otro consolador, para que podamos hacer la voluntad del Señor, aleluya. Y como punto número 4, o factor número 4 aquí en esta enseñanza, tenemos en San Juan 14:12. Ahí tenemos otra palabra importantísima, porque tenemos mucho trabajo que hacer por la obra del Señor. Ahí la palabra dice así, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo, dice, voy al Padre. Qué importante. Y aún mayores hará, porque yo, dice, voy al Padre. Y en el verso 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Él se compromete a hacerlo. Para, dice, que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesús, Él se compromete a hacerlo. Y no está, hermanos, contándonos historias, no nos está contando cuentos para que nos vayamos a dormir, como hacen los papás con los niños, ¿verdad? Que en la noche le cuentan una historia y le dicen un montón de cosas para que el niño se duerma. Eso no está haciendo aquí, ni es el propósito. Aquí el propósito es que nosotros honremos al Hijo como el Hijo honra al Padre, y que le demos gloria al Hijo como el Hijo glorifica al Padre también, porque Él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que yo no pierda nada. Qué importante, mire, por eso allá, si vamos otra vez a San Juan 17, ahí vemos cuando el Señor continúa en el verso 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, aleluya. O sea, Jesús hizo todo lo que el Padre le mandó. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, está hablando desde antes de todas las cosas. Como usted y yo fuimos predestinados, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha, porque Jesús viene a presentarse, dice una iglesia gloriosa en Efesios 5:27,
que Él mismo viene a presentarse a esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin mancha y sin arruga. No se va a presentar a una iglesia cualquiera, va a ser una iglesia que haya entendido el plan divino, el diseño del Señor, porque este diseño no es un segundo diseño, porque le falló uno, el otro. Adán le falló. Y Jesús no dijo, no tenía una carta debajo de la manga para ver qué iba a hacer ahora, no se puso nervioso tampoco. Él sabía desde antes de la fundación del mundo todo lo que iba a pasar. Ya sabía que Cristo iba a venir a reconciliarnos con Él, para llevarnos a Él, para hacer la iglesia gloriosa, para santificarla, para purificarla y después presentársela a sí mismo, esa iglesia sin mancha y sin arruga, como dice también en Efesios 4:13, cuando dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos, todos ustedes y yo y todos los que vengan al reino del Señor, todos los que vengan, todos los que se agreguen, todos los que usted se gane y los disipule también y los enseñe a ser discípulos, integrándolos al cuerpo de Cristo, siendo miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, aún, dice, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire qué importante es tener una medida, pero una medida completa, una medida exacta. Aquí no es, hermanos, de que vamos a ir creciendo un 10, un 20, un 30, un 40, un 90%, ni aún un 99% aquí da la talla. Tiene que ser un 100% igual, idéntico, que tenga los genes del Padre, que no haya nada que le falte. Por eso en San Juan 1:12 dice el Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso hablando, refiriéndose al pueblo de Israel. Más dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad, les dio el derecho, les dio el entendimiento, les dio el conocimiento, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, ni siquiera llamados, hechos hijos de Dios, los cuales dice la palabra que no son engendrados en el verso 7 del capítulo 1 de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué bonito se siente un hogar, una familia, un padre cuando sus hijos son obedientes y se someten y se ponen metas y se sacrifican y salen adelante y desafían los obstáculos y van creciendo y se van formando y estudian una carrera y no se descuidan y siguen adelante y siguen adelante y siguen adelante hasta que alcanzan aquella carrera. Y se forman para servirle a la sociedad. Pues quiero decirle que también esa carrera, esa profesión que sacó, debe ponerla también a los pies de Cristo, juntamente con usted. Todos nosotros debemos poner todo lo que Dios nos ha bendecido en los pies de Jesucristo y traerlos a Él para que la bendición sea correcta en nosotros, para que no se pierda nada, para que aprendamos a ser buenos administradores, tanto de los bienes que el Señor nos da, como también de los bienes del Señor, y administremos bien todititita las cosas, las bendiciones que el Señor nos da y nos demanda. Dice el verso 7, verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Mire, entendamos este versículo. Tuyos eran,
y me los diste, y han guardado tu palabra. Todos los discípulos que Jesús tuvo en aquel tiempo que Él estuvo presente aquí en la tierra, que gozaron los discípulos y los hermanos de la bendición de tener al Maestro de Maestros, enseñándoles la sabiduría divina, la sabiduría del cielo, la que aprendió del Padre, no la aprendió de los hombres. Tuvieron este privilegio de estar a los pies del Señor. Y el Señor aquí lo manifiesta, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, todos eran del mundo. Nosotros también éramos del mundo. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que Cristo no es su Señor, es del mundo, porque hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y esto es importante que lo conozcamos todos. Me diste, tuyos, dice, eran, o sea, del Señor éramos nosotros, aunque estábamos en el mundo, y el Señor nos trajo a Cristo, y tú, dice, me los diste. Y ahora que hemos sido entregados a Cristo, hemos guardado la palabra del Señor. Ahora dice, hemos conocido que todas las cosas que Dios le dio a Jesús proceden del Padre. Porque las palabras que me diste, dice, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído, dice, que tú me enviaste. Es importante no solo creer que Jesús es nuestro Salvador, sino también es el enviado del Padre, y por eso hay que creer en el Padre, y hay que creer en Jesucristo, y hay que ser llenos del Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a hacer toda justicia y a practicar toda verdad aquí con los hombres, y enseñarles cada día que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el enviado de Dios, que Jesucristo es el que da vida, que Jesucristo es el que salva, que Jesucristo es el que sana, que Jesucristo quita toda dolencia, que Jesucristo es el que nos provee cuando necesitamos, que Jesucristo es el que nos bendice en toda sabiduría y en todo conocimiento, y de esa manera es que nos vamos a presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para la gloria del Señor. Ahora dice, han conocido todas las cosas que me has dado, que todas las cosas que me han dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Qué precioso, el verso 9 dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué precioso, hermanos, tener este privilegio de ser unos con Cristo y también uno con el Padre. Ese es el deseo del corazón de Cristo. Ese es el deseo del corazón del Padre. Que esta unidad se establezca en nosotros, la iglesia toda, a nivel mundial, para que cuando Cristo venga por su iglesia gloriosa, nadie tengamos ninguna estorbo para ser levantados y ser glorificados por el Señor. Porque hay una cosa preciosa cuando el apóstol Pablo nos revela
y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivamos, si es que vivimos, seremos, dice, transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué glorioso momento, hermanos! Se suscitará cuando se llegue ese día glorioso, ese día cuando la trompeta se suene, cuando la voz del Padre clame y llame a sus invitados, a sus hijos a la boda, aleluya, a la esposa a la boda del Cordero. Cuando estaba, dice, con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Pero también había un propósito para que se cumpliera la Escritura. No era por otra razón. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra fuerza, el Señor es todo nuestra alegría, es la bendición de todo buen cristiano, de todo hijo de Dios. Por eso invitamos a todo el que no tiene a Cristo, que venga a Cristo, que reciba las buenas nuevas, que reciba la buena noticia. Pero ahora dice, voy a ti y hablo esto en el mundo. Mire qué precioso, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Iglesia, nosotros también tenemos que dar la palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco, dice, yo soy del mundo. Y ahora dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acuérdense, hermanos, este texto es un texto muy usado en iniciando la vida. Santifícalos en tu palabra es verdad. Es Dios quien nos santifica, Cristo quien nos santifica. El apóstol Pablo dice en 1 Colosenses 1:25, dice, y el Dios de paz os santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo. Es todo nuestro ser, hermanos, todo lo que está a nuestro alrededor. También cuando usted toca todo eso, usted es santificado porque usted tiene la gloria de Cristo ahí con usted y es bendecido por el Señor, aleluya. Por eso es que tenemos que conocer al Señor, cómo es el diseño, para que vivamos una vida plena, una vida en santificación del Espíritu, una vida que muestre que Dios es con nosotros y por nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. Como tú, dices, me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, hermanos de Misión Cristiana al Calvario, discípulos de Misión Cristiana al Calvario, el Señor nos envía al mundo para que prediquemos el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo, para que les demos, aleluya, a conocer a las potestades de las tinieblas, que Jesús es el Señor. Yo, dice, por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, dice, solamente por esto, sino también por los que han de creer, dice, en mí, por la palabra de ellos. Mire si no está incluido usted en esta oración del Señor. El Señor lo está incluyendo desde hace ya muchos años, más de 2000 años. Usted está protegido y cubierto con esta oración sacerdotal que Jesús ejecuta para guardar su vida, para guardar a los suyos, para que usted permanezca en la fe del Hijo de Dios. Es importante
que para permanecer en la fe nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Y como creemos por medio de la fe, porque por fe es que nosotros entramos, por fe es que creemos. Es necesario cuando invocamos el nombre de nuestro Padre Celestial, tenemos que creer que Él es real, que Él es verdadero, que Él existe, aleluya, que Él es por nosotros. El que cree en mí, ¿verdad? El que cree en mí, dice San Juan 14:12, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El que en mí cree, San Juan 5:19, ya lo leí, pero se lo voy a volver a leer. De cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, aleluya. El Señor, nuestro Dios, Jehová, uno es, no hay más, solo hay uno. Debemos de hacer las obras del Señor, las obras que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio. Las encontramos en Lucas 4:18. Jesús primero dice que vino, sanó a los quebrantados de corazón, le sanó y pregonó libertad a los cautivos, o sea, les dio libertad, les dio vista a los ciegos, y vino a poner en libertad también a los oprimidos por el diablo, a predicar el año agradable del Señor, las buenas nuevas del Señor. Por eso, hermanos amados, en el nombre de Jesús, tenemos que convocar a toda la iglesia, a todos los discípulos, para que convoquemos a todo viviente de la tierra, toda persona que se haya conectado y que oiga esta palabra, que le es necesario venir a Cristo, tener a Cristo en su noticia, recibir a Cristo en su corazón y hacer de Cristo su Señor, reconocer el señorío de Cristo, reconocer el gobierno de Cristo en su vida, para darle gloria al Padre, para hacer la voluntad del Padre en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Si hay entre ustedes ahora, los que están escuchando, personas que necesitan oración, que tienen alguna enfermedad incurable, que tienen algún problema difícil, que no lo pueden resolver, que están pasando circunstancias ahora precisamente financieras, donde no tienen tal vez para pagar la renta de sus acreedores, hoy en el nombre de Jesús oramos al Padre para que todas esas enfermedades sean quitadas, todos esos problemas financieros sean resueltos, todos esos problemas de documentos también sean resueltos para los que no lo tienen. Padre bendito, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre en este lugar, en esta casa, como dice allá, Señor, en 2 de Crónicas, su capítulo, Señor, 7, cuando dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, aleluya, y sanaré su tierra. Hoy, Señor, declaramos tu palabra, Señor, sobre todas aquellas personas que tienen enfermedades incurables. Pedimos, Señor, por los hermanos de la iglesia allá en La Playona, Dios amado, en Copán, Honduras. Todos estos hermanos que recientes se han reconciliado contigo, Señor, y te han invocado para que tú seas su Señor, por nuestro hermano Rogelio, Padre, que pudo recibirte en su corazón, que él y toda su familia, Dios,
puedan entender esta palabra gloriosa y la atesoren en su corazón y la practiquen con su estilo de vida. Padre, en el nombre de Jesús, fortalécelos, Padre amado, y capacita a mi hermana Gloria, a mi hermano Rubí, a mi hermano Giovanni, Señor, a mi hermano Silas y a todos los hermanos de la congregación, para que se fortalezcan en fe en Jesucristo, Señor, y establezcan tu reino en ese lugar, Padre amado, para que tu evangelio, tu palabra, tus buenas nuevas sean, Señor, dadas a conocer a todos, Señor, los habitantes de ese lugar, Padre amado. Bendecimos esa aldea, Dios, ese caserío, esa población. Bendecimos a todas las iglesias que están, Señor, en esa área, Padre, la iglesia de Dios, de las asambleas, el árbol de vida, Señor, y la iglesia católica también, Señor, para que todos conozcan esta palabra y se conviertan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Aleluya. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos. Te presento, Señor, la vida de Otto León, Señor, ahí, Padre amado, su esposa, su niña y su niño recién nacido, Padre, y sus trabajadores que están a su alrededor. Padre amado, toca esas vidas para que Dios abran el corazón y se entreguen a ti, Señor bendito, y hagan las obras de Cristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por todos mis hermanos que conocemos, la familia, Dios, de mi hermano Maynor allá, Señor, mi hermano Ricardo, mi hermana Olivia, el pastor del árbol de vida, todas sus hijas y sus nietos, Señor, que están ahí con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, les fortalecemos y les guardamos en tus manos, Señor. Guárdalos, Padre, de esta pandemia, Señor, que anda amedrentando, Señor, a todo mundo, y fortalece a mis hermanos que cuando se presenten en los hogares para, Señor, escudriñar la palabra, el Espíritu Santo sea con ellos, operando, Dios, y no sean ellos, sino tu Espíritu en ellos, Señor, dando a conocer esta verdad, Señor, divina. Oramos aquí, Señor, por la iglesia de Misión Cristiana El Calvario en el área de la Bahía. Desde aquí, Señor, esta área, Señor, a nuestro contorno en South San Francisco, nuestra hermana Lilian, Señor, y toda la familia de ella, los guardamos en tu nombre, y les exhortamos y instamos, Señor, a escudriñar la palabra, a tener, Señor, comunión los unos con los otros. Padre bendito, a mi hermano Fidel, pedimos por su salud, Dios amado, por mi hermana Lupe, mi hermana Ada, mi hermano Faustino, por Javier ahí en esa casa donde ellos viven, Dios amado, y todos los que viven en ese edificio, los guardamos, Señor, en tus manos. Te pedimos por nuestro hermano Daniel, Señor, por su salud, Padre bendito, por su familia en Nicaragua, por su esposa, por sus hijas, por su hijo, por mi hermana Esperanza que está, Señor, allá también varada en Nicaragua, por mi hermano Adán aquí, Señor, por su hija Sofía, por sus nietas, por su yerno. Padre, los guardamos en tus manos. Padre, sé glorificado tú a través de la sanidad y de mis hermanos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Rolando, Dios, por su familia, por su esposa, Señor, por la familia de su esposa Yolani, por sus hijos, Señor, Christopher, Señor, y Anderson, Padre, en el nombre de Jesús, los guardamos en tus manos. Te pedimos también, Señor, por Víctor, por Ingrid, Señor, por su hijo, por Luis, Señor. Guárdalos, Padre, y ayúdalos para que Dios
ellos puedan, Señor, convertirse a ti de corazón. Ayúdalos, Padre bendito, a que se conviertan a ti, Señor, a que puedan, Dios, dejarse trasladar de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, por toda la familia de ellos, Señor, por el padre de Ingrid, por Doña Reina también, Señor bendito, y por todas las familias de ahí de Oakland, Dios, de mis hermanos. Te pedimos por nuestro hermano Minor Tábora, Señor, y por sus hijos, por Jeffrey, por Mainitor, por Jennifer, Señor, por Jaime y su esposa, y también el hijo de ella. Padre, en el nombre de Jesús, guárdales, ayúdales, Dios bendito, a que cada día, Señor, ellos permanezcan firmes y fieles, Señor, a la obra, Señor, de Cristo Jesús, a la iglesia de Misión Cristiana el Calvario. Padre Santo, para que ellos te amen con todo el corazón y te sirvan, Señor, de todo corazón. Padre, te pido aquí por mi hermana Corina, que está, Señor, acompañando a Mainitor para hacer la grabación de esta transmisión, Señor, para que el poder del Espíritu Santo la haga llegar y notificar en el corazón de las almas que no te conocen, para que te conozcan y te reciban, Señor, como el Salvador de sus almas y como el Señor de sus vidas. Aleluya. Glorificado sea tu nombre. Pido, Señor, por todos los familiares de ellos, por Edwin, Señor, por Mayita, por Jeffrey, Señor, por Edwincito, por, Señor amado, las familias que viven allá en el otro lado, Señor, de la bahía también, Señor, por Marveni, por Albert, Señor, y por toda la familia. Pedimos, Padre bendito, por las familias de la iglesia en Vallejo, por mi hermana Susi, Padre, por sus hijas, por sus hijos, por sus nietos, Padre, por Maribel, por Kerin, Señor, por las hijas de ellos, y también, Señor, por Heidi, por Nayeli, Padre, oramos, y por toda la familia, Señor. Ayúdales, Padre, para que esta palabra llegue a sus vidas, llegue a sus corazones y no regrese vacía, sino haga aquello, Señor, para que tú la has enviado a través, Señor, de esta comunicación que tenemos en este día. Padre bendito, también te presento a mi hermana Oralia, Señor, a Kendi, Señor amado, al esposo de mi hermana Oralia, a nuestro hermano Roberto, para que él se pueda, Dios, abocar, Señor, a escuchar esta palabra y ser, Señor amado, guiado e instruido por ella para convertirse en un discípulo fiel, Padre, por su hija, Señor Gaby también, Señor, la presento en tus manos para que Dios de corazón, Padre, se conviertan a ti y se conviertan, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad, Señor amado. Bendito sea tu nombre, por mi hermana María, por su mamá, por su niño Mateo, Dios, que está en Nicaragua, por sus hermanas allá en Nicaragua. Dios, las guardamos en tus manos. Padre, por Fanny, Señor, te pido por Fanny, Señor, que pueda ser, Señor, una mujer que se entregue y se convierta a ti de todo corazón, guardando, Dios, la palabra, pero también testificando en tu nombre, por Santo, su esposa, por sus dos niñas, Padre. Ayúdales, Dios, a vivir una vida en plena certidumbre de fe, creyendo en Jesucristo, que tú eres, Señor, el dador de la vida de ellos. Por mi hermano Eduardo, Señor, por mi hermano Billy, por su hermana, Señor, y por el niño de ella también, y por los niños de Billy, Señor. Te los presento en tus manos y los guardo en tus manos, y por todos, Señor, los que nos están oyendo, que hacia algunos, Señor, recibe a Cristo, se comunique, Señor, aquí con nosotros, para que oremos, para que los fortalezcamos y para que también les discipulemos, Señor, en el nombre de Jesús.
Les damos, Señor, el teléfono, Padre, de nuestra hermana Sonia, para que llamen, Dios, y para que también vengan aquí, Señor, y se reúnan con nosotros. Padre, el teléfono que les damos es el 650-219-9774. Padre bendito, que todos ellos puedan, Señor, llamar para recibir, Señor, aleluya, atención, Padre amado, y servirles, Dios, de todo corazón, para que tu obra, Señor, sea, Dios, ejecutada en el corazón de todos ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdalo, Señor, a todos, y permite que el Espíritu Santo haga que esta palabra sea, Dios, digerida en el corazón de todo tu pueblo, Señor, y de todo aquel que la oyó, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi Dios. Amén, aleluya. Bendito sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta bendición de poder, Señor, ensanchar tu reino a través de las redes sociales. Bendice a todo oyente, Dios, aunque no sea de la misión, Señor, les invitamos a aquellos que no tienen una congregación donde, Señor, congregarse, se unan, Señor, al cuerpo de Cristo con Misión Cristiana el Calvario. Señor bendito, aquí en Daly City, y muy pronto, Señor, estaremos operando, Señor amado, con tu ayuda en el rodeo, Señor, donde, Dios bendito, nos congregaremos hasta que tú, Señor, levantes a tu pueblo. En el nombre del Señor, bendecimos a todos. A ti te honramos, Dios, y te glorificamos. Amén. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios.